Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos nuevamente en clases. Hoy vamos a hablar, inshallah, sobre historias del Corán, historias presentes en el Corán y lo que podemos aprender de estas historias. Saben que el Corán, la palabra de Allah, es un libro que es reiterativo, que es homogénico. Como Dios lo describe en el Corán, a los creyentes les eriza la piel. Pero, ¿qué tiene de especial este libro que hace que le cambie la vida a muchas personas? Es la guía para millones y millones de personas. Lo especial que tiene es que son historias, se cuentan muchos ejemplos. Desde que se abre el Corán, desde que empiezas a leer desde la sura de la vaca, se empiezan a narrar historias de pueblos. A veces son historias largas, a veces son historias cortas. También está lleno de advertencias, está lleno también de albricias o de buenas noticias, tanto para los que hacen el bien como para los que hacen el mal. Pero el Corán como tal tiene muchas historias para reflexionar. Antes de comenzar con las historias, les quiero pedir disculpas por no haber podido entrar la semana pasada. El problema era falta de conexión, no tenía una conexión lo suficientemente fuerte para hacer un video en vivo, pero alhamdulillah ya estamos acá. Hoy, para los que están en el grupo de WhatsApp de Wami, se dio una indicación muy bonita. El profeta, que la pasea con él, dijo: quien diga una frase 100 veces al día, se le perdonan sus pecados, aunque sean como la espuma del mar. Se mostró una foto de la espuma del mar y es algo que es abundante, que es largo, o sea, prácticamente donde hay costa, donde el mar toca la tierra, se produce espuma. Entonces imagínense cuánta espuma hay en la tierra, espuma de mar, es mucha. Pero la misericordia de Allah es más grande y es más fuerte y es más abundante que la espuma del mar. Entonces por eso el profeta dijo que quien diga esta frase, que es Subhanallah wa bihamdihi, que significa alabado sea Allah con su gloria, 100 veces al día, se le van a perdonar sus pecados, aunque sean como la espuma del mar. Es una oportunidad muy grande, es una oportunidad que tenemos cada día, y Allah nos pone muchas puertas, nos pone muchas oportunidades para perdonar nuestros pecados, para que nuestros pecados sean perdonados, para el día en que la muerte nos llegue, que va a ser sin avisar, ya estemos inshallah libres de pecados. Entonces esta es una de esas puertas y es una de las oportunidades que Allah te pone al día para que puedas hacer que tus pecados se te perdonen, inshallah. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy sobre las historias del Corán, o algunas historias del Corán, porque no da tiempo de comentarlas todas o de contarlas todas. La primera historia que les quiero contar es una historia que la he contado muchas veces, pero a mí me gusta mucho. Una historia que tiene un mensaje muy particular, muy especial, y es la historia de el mejor predicador que ha habido sobre la tierra, o el que personalmente yo considero el mejor predicador que ha habido sobre la tierra. ¿Quién era ese hombre? Ese hombre se menciona en la sura 36, la sura Yasin. En esa sura, yo creo que ya todos habrán escuchado la historia, pero igual la voy a repetir porque es muy bonita, es un mensaje muy importante.
En esas horas se habla de un pueblo, Allah dice en el Corán, Wadkur Ashabul Qaria y ya Ahamul Mursalun. Y recuerden a la gente del pueblo. La palabra Qaria en árabe es como pueblo, cuando se les presentaron los mensajeros. Allah dice que les envió 2 mensajeros, pero ellos fueron desmentidos, entonces fue reforzado con un tercer mensajero. O sea, eran 3 profetas en un solo pueblo. No era muy común, pero en ese lugar, en ese momento, sí fue necesario que Dios enviara 3 mensajeros. Imagínense 3 mensajeros para un solo pueblo, para que rebelde en ese pueblo, como para que él haya tenido que enviar 3 profetas. Ellos les dijeron, se los voy a leer, hemos sido enviados a ustedes por Dios. Ellos respondieron, ustedes no son más que seres humanos como nosotros y el misericordioso no ha revelado nada. Ustedes son tan solo unos mentirosos. Fíjense que aquí se nota algo. Ellos no es que no creían en Dios, ellos sí creían en Dios, pero su incredulidad era porque ellos rechazaban a los mensajeros. Así que si una persona te dice, yo creo en Dios y eso es suficiente, no. Creer en Dios significa también creer en lo que Dios reveló. Entonces ellos estuvieron predicándole, no les voy a leer toda la historia, pero cuando su pueblo los amenaza de muerte, el pueblo el pueblo amenaza de muerte a los profetas, Allah menciona un hombre. Allah menciona a un hombre que estaba en ese pueblo y dice وَيَا مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Y dice, vino desde el otro extremo de la ciudad un hombre que dijo, un hombre que venía corriendo y dijo, pueblo mío, sigan a los profetas. Entonces, fíjense que en la primera parte de la sura, Allah menciona y dice, Allah cuando habla dice, y me recuerdan a la gente del pueblo, pero luego dice, y vino desde el otro extremo de la ciudad. O sea, primero dice pueblo y después dice ciudad. ¿Por qué? Si es el mismo lugar, porque al principio lo relaciona con pueblo, pero después lo describe como una ciudad. La respuesta es porque ya había un creyente. Y al momento de haber un creyente ya es algo que sube de categoría, que sube de posición. Y Allah dice, y vino desde el otro extremo de la ciudad un hombre corriendo y dijo, pueblo mío, obedezcan a los mensajeros. Vean algo que esto llama la atención, que no se menciona el nombre. Quiero estornudar. Disculpen, alhamdulillah. Fíjense algo, no se menciona el nombre de esa persona, sino que se dice un hombre. O sea, es como para referirse a la persona más común o al estrato social más común del lugar. Y dice, y vino desde el otro extremo de la ciudad un hombre corriendo. ¿Cuándo corre una persona? Cuando lo que tiene que decir es muy importante, cuando lo que tiene que decir es urgente, que no basta con caminar, sino que corrió. Y cuando él supo que habían profetas, que habían profetas que estaban invitando a Allah, que habían mensajeros, él inmediatamente cree en ellos y le dice a su pueblo, crean en los profetas. Él dice, sigan a quienes no les piden retribución alguna y están bien guiados. Y él luego empieza a utilizar la lógica con ellos, busca un camino diferente a la de los profetas. Y dice, ¿cómo no iba a adorar a quien me creó si ante él comparecerán? ¿Acaso iban a tomar en lugar de él a ídolos que si el compasivo decretara alguna adversidad para mí, sin intercesión de nada me valdría, ni podrían protegerme? Si así lo hiciera, estaría en un error evidente. Entonces él empieza a utilizar la lógica con ellos. ¿Cómo vas a adorar a alguien que no te puede proteger, a una imagen que no te puede proteger? Pero al final, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre, su pueblo lo mató. Este hombre murió, lo mató su pueblo. Y cuando lo matan, se le dice, los ángeles le dicen, Kila udkhulil Janna. Se le dijo, entra al paraíso. Entonces, ¿qué
¿qué sentiría alguno de ustedes si se le dijera, si muriera y se le dijera entra al paraíso? ¿Cuál sería la reacción? ¿Cuál sería la alegría tan grande que pudiera sentir esa persona que al morir se le dice entra al paraíso? ¿En qué otra cosa podría pensar? ¿En qué otra cosa podría estar? ¿Qué otra cosa podría estar en su cabeza sino la recompensa tan grande que se va a encontrar en el paraíso? Entonces a ese le dice Udkhul el-Jannah, se le dice entra al paraíso. Pero fíjense lo increíble de esta historia. Otra de las cosas increíbles de esta historia es que él después de muerto, después que lo matan y se le dice entra al paraíso, él lo que dice es ya leita qaumi ya'lamun, ojalá mi pueblo supiera, ojalá las personas, mi pueblo supiera que mi Señor me perdonó mis faltas y me honró con las bendiciones. Entonces cuando él estaba vivo y él se enteró que habían profetas en el pueblo, él sale corriendo a donde estaban a su pueblo y les dice que crean en los profetas, les predica. Y después de muerto, él seguía pensando ¿en quién? En su pueblo. Aunque tenía el paraíso al frente, su cabeza donde estaba y su corazón donde estaba, con su pueblo. Y decía, ojalá mi pueblo supiera. Ojalá mi pueblo supiera lo que Dios me perdonó y me llenó de bendiciones. Entonces, esta historia a mí me gusta mucho porque es una historia que nos muestra que la predicación o enseñarle la religión a otras personas es algo que es muy valorado por Dios, es algo que es muy amado por Dios, hasta el punto que Él le dedicó a ese hombre del que no sabemos cómo se llama, del que no sabemos más nada que es, sino que era de un pueblo, le dedicó varios versículos del Corán para nosotros tomarlos como ejemplo, del amor que Él le tenía a su pueblo y de las ganas y el deseo que él tenía de que su pueblo fuera creyente, aún después de que su pueblo lo mató y de que él estaba en las puertas del paraíso, seguía pensando en su pueblo, en su pueblo, exacto. Entonces tomémoslos como ejemplo. Si queremos ser predicadores, este es el ejemplo a seguir. No importa lo que te hagan las personas, no importa la respuesta de las personas, no importa si las personas te escuchan o no, o hasta si te matan como le pasó a él, lo importante es transmitir el mensaje. Esta es la primera historia que vamos a compartir hoy, inshallah. La segunda de las que le quiero hablar está en una sura que está llena de historias. Es la sura Al-Kahf, la caverna o la cueva. Es una sura muy bonita, muy especial. Fíjense que todas las cavernas, todas las cuevas son oscuras, son tenebrosas, son oscuras, son lugares cuando se ven en las películas, lo que se asocia es con miedo, con pánico, con cosas malas. Pero la cueva que se menciona en el Corán era una cueva de misericordia, era una cueva de milagros, y es una cueva que más que oscuridad lo que va a ofrecer es luz, porque el profeta que la pasa con él dijo que quien recite la sura de la caverna en el día del Jumu'ah, el día viernes, va a tener luz en el día del juicio. Así que esta cueva no es como las demás, esta cueva no es oscura, sino que esta cueva da mucha luz. En esa sura se cuentan varias historias. Una de las que se cuentan es la historia de Moisés o de Musa con Khidr. ¿Quién era Khidr? Era un hombre que no se sabe si era profeta o no. Hay sabios que dicen que sí era profeta porque él recibía revelación. Hay otros que dicen que no era profeta sino que era alguien bueno. La realidad es que solamente Allah sabe si era profeta o no, pero eso no es el punto. Una vez Musa o Moisés estaba con su pueblo y alguien le hace una pregunta. Le dicen, ¿quién es la persona más sabia en la tierra? Y él, como mensajero de Dios, como profeta, y como alguien que recibía información del cielo, él dijo, yo soy el más sabio en la tierra. Allah lo reprende de una manera de que porque él no atribuyó la sabiduría
a Allah, sino que se lo atribuyó él mismo. Entonces lo correcto era que él tendría que haber dicho Allah es el más sabio, pero él dijo yo soy el más sabio yo soy el más sabio en la tierra. Entonces Allah le dice, le revela, le dice, hay alguien que es más sabio que tú en la tierra. Y él dice, cuando él se entera de que hay alguien más sabio que él dice, quiero saber quién es esa persona que es más sabia que yo. No por envidia, no por debatir con él, no por discutir, sino que quería aprender lo que él no sabía. Entonces, Allah le dice, puedes buscarlo y la señal de que ve a buscarlo, lo vas a encontrar donde los dos mares se unen, donde habían dos mares que se unían, ahí lo vas a encontrar. Y la señal va a ser un pescado. Entonces él se va con un joven. Ese joven se llamaba Yusha ibn Nun, que él posteriormente se hace profeta. Y ellos empiezan a viajar y ellos guardan un pescado en el bolso para comer. Y empiezan a viajar y a viajar y a viajar buscando a ese hombre hasta que lo encuentran, hasta que llegan a un lugar cerca de donde se unen los dos mares. Hay un lugar donde se unen los dos mares, ellos se recuestan en una piedra a descansar. Cuando ellos están descansando, cuando ellos están durmiendo, pasa algo. El pescado que tenían en el bolso se sale del bolso y se va saltando hasta el mar. Se va solo hasta el mar. Allah dice en el Corán, y milagrosamente o increíblemente tomó su camino hacia el mar. Ese pescado se fue saltando hasta el mar. Ellos no se dan cuenta y se quedan dormidos en la piedra, luego se despiertan y siguen caminando, siguen buscando a ese hombre. Y luego Moisés le dice al joven que estaba con él, saca el pescado para comer porque por el viaje estamos muy cansados por el viaje. El joven le dice, se me olvidó avisarte que el pescado se fue cuando nosotros estábamos en la roca. Cuando estábamos sentados en la piedra, el pescado se fue, tomó el camino hacia el mar. Moisés se alegra y dice, esa es la señal que estábamos esperando, eso es lo que estaba buscando. Vamos a regresar a esa roca donde nos quedamos dormidos, y regresan a esa roca y había un hombre que estaba acostado, dormido, con la cabeza tapada. Y Moisés lo despierta y le dice, yo soy Moisés, y él lo mira y le dice, ¿eres Moisés, el de los hijos de Israel? Él dice, sí. Moisés le dice, vengo para que me enseñes del conocimiento que se te ha dado. A ti se te ha revelado un conocimiento que yo no tengo y quisiera aprenderlo. Vean la humildad de Moisés, que al saber eso, lo que hizo fue ir hacia él, viajar hacia él para aprender lo que no sabía. Esa es la búsqueda de un buscador de conocimiento. El hombre le dice, Khidir le dice, no voy a permitir que me acompañes porque tú no vas a tener paciencia conmigo. Y Moisés le dijo, déjame acompañarte y si Dios quiere me vas a encontrar que soy una persona paciente. Y él le pone una condición, le dice, si me vas a acompañar te voy a poner como condición de que no me preguntes por nada de lo que yo haga hasta que yo te dé una explicación. Y él dice, acepto, y ellos empiezan a caminar y hasta llegar a la costa. En la costa ellos querían cruzar la costa, pero no sabían cómo. Entonces unas personas pobres que tenían un barco le dicen, súbete, nosotros los llevamos al otro lado. Y ellos se suben al barco y empiezan a navegar. Ahí pasa algo muy bonito. Cuando estaban sentados en el barco, aparece un pajarito que pica algo en el agua y se para en el barco. Cuando se para en el barco tenía una gota de agua en el pico. Y Khidir le dice a Moisés, tu conocimiento más el mío, comparado al conocimiento de Dios, es como esa gota y el mar. Es decir, todo el conocimiento que tú y yo tenemos, que eran las personas más sabias de la tierra, comparada al conocimiento de Dios, es como esa gota en el mar. Nuestro conocimiento es la gota y el mar es el conocimiento de Allah. Imagínense el gran conocimiento, el conocimiento infinito que tiene Allah.
Luego de eso, este hombre, Heather, se para en el barco y le empieza a hacer un hueco al barco, le empieza a hacer un hueco hasta que empieza a entrar agua y agua y agua. Y imagínense ustedes si están en un barco con alguien y esa persona que está con ustedes le empieza a hacer un hueco al piso del barco hasta que empieza a entrar agua. Eh, Obviamente se asustarían, se preocuparían, se sorprenderían, y Moisés no fue la excepción. Él le dice: ¿qué estás haciendo? Esta es una gente pobre que nos ayudó, porque le estás dañando el barco. Y él le dice: yo te dije que no me ibas a tener paciencia. Moisés se disculpa y le dice: no, perdóname por mi error. Vean nuevamente la humildad de Moisés. Luego que se bajan del barco, se van caminando y de repente ven a un jovencito que estaba solo. Viene Heather, se para detrás de él y lo mata al joven. Moisés se sorprende y le dice: mataste a alguien inocente que no había hecho algo malo. Y también es muy normal, porque si tú estás con una persona y esa persona mata a otra, no vas a estar impasible, o sea, te vas a sorprender o vas a tratar de evitarlo, o como sea te vas a alterar. Y Moisés le dice eso: mataste a alguien inocente sin que no cometió ninguna falta. Y él le dice: yo te dije que no me ibas a tener paciencia. Y Moisés se disculpa y le dice: si te vuelvo a preguntar, ya no me dejes acompañarte, ya te dejo de acompañar. Y siguieron caminando hasta que llegaron a un pueblo. En ese pueblo ellos pidieron agua, pidieron comida, no les dieron nada, los trataron muy mal, y el hombre que estaba con Moisés ve una pared que se estaba cayendo. Él empieza a trabajar en la pared, empieza a cargar piedra por piedra y la empieza a levantar hasta volverla a dejar firme. Y Moisés le dice: hubieras pedido un pago por esto, ya que no nos dieron ni agua ni comida, hubiéramos pedido algo por esto a cambio. Y el hombre les dice: aquí nos separamos, tú no, te voy a explicar ahora por lo que no tuviste paciencia. Lo primero era la gente del barco. Él les dijo: la gente del barco era una gente muy pobre que vivía o trabajaba con ese barco. Detrás de ellos había un rey que se apoderaba de todos los barcos. Cuando ese rey se acercó a ellos y vio que el barco estaba dañado, lo dejó, o sea, no le interesó. Posteriormente él le arregla el barco a ellos. Lo segundo era un joven que, si él hubiera crecido, se hubiera hecho hombre, él hubiera sido una persona mala, hubiera sido una persona incrédula e iba a arrastrar a sus padres a la incredulidad. Y Dios hizo que él muriera joven como una misericordia para él, para que no llegara a eso. Y a cambio de eso les dio un hijo que sí iba a ser bueno y que los iba a tratar bien y que los iba a mantener en la fe. Vean que, aunque esto parece cruel que haya matado a un joven, pero al final es una misericordia que Dios tuvo tanto con los padres como con el mismo joven, que no le permitió llegar a la adultez para que se convirtiera en alguien malo. Al morir como joven, como niño, moría sin pecados. O sea, no va a ser juzgado por lo que iba a hacer, porque nunca lo llegó a hacer. Y la tercera, detrás de esa pared había un tesoro, que era de 2 huérfanos. Si esa pared se hubiera cedido y hubiera caído, el tesoro hubiera quedado a la vista y los niños o los huérfanos les hubieran robado su tesoro, su dinero. Pero ahora les hago una pregunta, a ver quién responda de lo que está escuchando la clase. ¿Qué tenían esos huérfanos de especial que Alá los cuidó de esa manera? Fíjense que mandó a 2 hombres. Uno era profeta, el otro no sabemos si era profeta, pero mandó a 2 hombres de los más importantes de la tierra, los más buenos en la tierra, a un lugar lejano donde los trataron mal y a cargar piedra por piedra para volver a levantar la pared. Esos huérfanos tenían algo especial. ¿Quién sabe qué tenían de especial esos huérfanos? Si alguien sabe, lo escribe en los comentarios. Si no, yo lo digo en unos minutos, inshallah. ¿Okay? Esos huérfanos tenían algo. Lo dice, Allah lo menciona en el Corán. Bueno, ahora otra historia que les cuento. También está en esa sura, en la sura 18. Es una historia muy bonita, la de 2 hombres. 2 hombres que vivían juntos, prácticamente eran vecinos. Uno de ellos, María José Mejía,
Dice, su padre fue un hombre piadoso. Exacto. Allah dice en el Corán, Wakana Abuhuma Salihah. Y el padre de ellos era alguien bueno, era alguien justo, era alguien piadoso. Cuando una persona es buena, cuando una persona es justa, cuando una persona es piadosa, Allah se encarga de cuidarlo. Y si esa persona no está, si esa persona muere, si esa persona por alguna razón no está, Allah no lo va a deshonrar y no va a permitir que sus hijos, su familia, sufran alguna injusticia. Así que vean que este hombre estaba, aunque ya estaba muerto, Allah quedó cuidando a sus hijos. ¿Y de qué forma los cuidó? De la mejor manera, poniendo a dos hombres, a los dos hombres más importantes que había en la tierra, a cargar bloque por bloque, piedra por piedra, para mantener la pared firme. O sea, no es que puso a dos personas normales o cosas así, sino a los dos mejores hombres que había en la tierra los puso al servicio de esos huérfanos. Vean qué importancia, qué posición tenían esos niños ante Allah por lo bueno que fue su padre. Así que si ustedes tienen hijos y quieren el bienestar para sus hijos, ya sea que ustedes estén vivos o cuando mueran, sean personas buenas, sean personas justas o traten de serlo lo más que puedan, y van a ver que Allah va a mantener a sus hijos bien cuidados y sobre todo bien guiados. Allah no los va a deshonrar ni les va a fallar. Entonces esa es la historia. La que les estaba contando era la de los dos hombres, que también se menciona en la Sura 18, y habla de dos hombres que vivían uno al lado del otro, que uno tenía dos jardines muy bonitos, muy bonitos los jardines, y por medio de los dos jardines pasaba un río. O sea, imagínense un jardín acá, y en el medio de los dos un río. O sea, era un lugar muy hermoso, un lugar muy bonito, y el otro no tenía nada. El otro era una persona pobre, el otro era una persona sola, por así decirlo. El que tenía todo le dice al que no tenía nada, Anaxaru min kamala, o yo tengo más dinero que tú y más hijos que tú. Se lo dice de una forma despectiva, de una forma soberbia, y le dice, yo tengo más dinero que tú, yo tengo más posesiones que tú y tengo más hijos que tú. Entonces ahora les pregunto, aunque la respuesta es obvia. Cuando una persona tiene algo, cuando una persona tiene posesiones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si una persona tiene cosas buenas, ¿cuál tiene que ser su comportamiento? ¿Y cuál tiene que ser el comportamiento de las personas que no tienen nada o que tienen poco? Ahí vemos dos situaciones. Una es alguien que tiene mucho y el otro es alguien que no tiene nada. Entonces, vamos a ver si responden por comentarios. Mientras tanto, el hombre le dice, yo tengo más hijos o tengo más gente que tú y tengo más dinero que tú. Se lo dice de forma soberbia, de forma arrogante. Y cuando entra, luego de eso, de haber dicho eso, entra a su jardín, que se estaba regodeando, se estaba sintiendo superior a todo, y dice, yo no creo que este viñedo, que este jardín algún día muera, o algún día se seque, o algún día le pase algo. Y también negó la hora del juicio. Dice, yo no creo que haya una rendición de cuentas, y si llega a haber una rendición de cuentas, lo que va a pasar es que voy a tener algo mejor que esto. ¿Qué es lo que lo hacía decir eso? La soberbia. Cuando el creyente, que había sido humillado, en comillas, porque alguien que dice, que recibe esas palabras, no debería sentir humillación, sino que debería sentir honra, porque
porque está, a pesar de que materialmente no tiene nada, pero tiene la guía, tiene la fe que vale más que cualquier otra cosa. Él le pregunta, ¿acaso no vas a creer en quien te ha creado a ti, que te ha creado de polvo y te ha dado esta forma? Entonces él se lo dice para que reflexiones, para que piense, ¿acaso no vas a vas a dejar de creer en tu Señor que te ha dado la forma de un ser humano que tiene todas sus facultades, o sea, de un ser humano completo? Y él dice, en cuanto a mí, yo creo en mi Señor y no le voy a asociar nada, o sea, creo en Dios y no le voy a asociar nada, y le da un consejo. Si tú hubieras dicho cuando entraste a tu jardín, Masha Allah la quwwata illa billah, hubiera sido mejor para ti. Vean que hasta le da un consejo, y este es un consejo muy importante. Cuando entres, lo tenemos que aplicar nosotros mismos. Cuando entres a tu casa, cuando entres a algo que tienes, puede ser tu casa, puede ser tu trabajo o lo que sea, decir Masha Allah la quwwata illa billah. Así lo ha querido Dios, o sea, esto que tengo es porque así lo ha querido Dios, no es por mi trabajo, no es por mi esfuerzo, no es por mi lucha, no es por mi suerte, no es por mi habilidad, no es por mi inteligencia, sino que es así lo ha querido Dios y no hay fuerza ni poder sino en Él. O sea, tú no conseguiste eso por tu fuerza, ni por tu poder, ni por tu inteligencia, sino que lo conseguiste porque Dios te lo concedió. El hecho, si hubieras dicho eso cuando entraste, hubiera sido mejor para ti, pero luego le dice, tal vez mi Señor me conceda algo mejor que eso. ¿Y qué pasó con ese hombre? Ese hombre perdió todo. El agua se la tragó la tierra y el jardín se secó. Y lo que hizo después fue lamentarse por todo el tiempo que había invertido en eso, por todas las cosas que había, todos los recursos, todo el dinero que gastó en sus jardines. Pero ¿qué fue lo que hizo que se destruyeran sus jardines? La soberbia y la incredulidad. La soberbia es uno de los pecados más graves que hay. Incluso lo que llevó a Shaitán a desobedecer a Allah, cuando Allah le indica que se postre ante Adán, fue la soberbia. O sea, se puede decir que es como el primer pecado bueno, el segundo. El primero fue la envidia, después la envidia dio entrada a la soberbia. Entonces esa fue la historia de ese hombre, y aquí nos deja la enseñanza. Cuando tengas algo o lo que tú tengas, no te llenes de soberbia y no creas que tú tienes esto porque te lo ganaste con tu trabajo, por tu esfuerzo, por lo que tú quieras pensar, sino que todo lo que tienes es porque Allah te lo concedió, porque así lo quiso Allah y no hay fuerza ni poder excepto Él. Cuando entres a casa, o a donde sea que vayas a entrar, que sea tuyo, que Allah te lo haya dado, di eso, Masha Allah la quwwata illa billah. Así lo quiso Dios, no hay fuerza ni poder excepto en Él. Creo que da tiempo para... bueno, no respondieron la pregunta. ¿Qué hace una persona cuando le pasa algo bueno? Cuando le pasa algo bueno, lo correcto es ser agradecido. Cuando le pasa algo malo, cuando no tiene nadie, ser paciente. Esa es digamos, la forma de conducirse correctamente. Bueno, llevamos 2 historias, pero el tiempo pasó rápido. No sé si da tiempo de alguna más corta, o la dejamos para la semana que viene. Y ya a veces es mejor menos, pero con más aprendizaje, a contar muchas historias que les falte reflexiones. Ya pasaron 40 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, la puede escribir y se le responde de lo que hemos visto o de cualquier otra cosa. Mientras tanto, vamos a contar la última historia. Esta historia es más corta, pero no es del Corán, es de lo que pasó en el tiempo del profeta, que la pasa con él. Hay una historia muy bonita. La historia, creo que muchos la conocen, o la mayoría de ustedes la conocen, pero
no deja de ser bonita. Tómenla como un ejemplo de reflexión, como un milagro de Allah. Es la historia de la conversión de Omar ibn al-Khattab, cuando Omar ibn al-Khattab, que Allah se complazca de él, se hace musulmán. Él era un hombre que, bueno, cuando comenzó la revelación del Islam, cuando comenzó la revelación del Corán, él tenía 19 años y él se hace musulmán 5 años después. Pero durante ese periodo de 5 años, él era una persona muy, digamos, hostil al Islam. Él no quería a los musulmanes, él odiaba a los musulmanes, él odiaba al profeta, él sentía un odio muy fuerte por los musulmanes porque estaban destruyendo lo que para él era la sociedad. O sea, estaban separando hombres de mujeres, padres de hijos, esposos de esposas, estaba rompiendo familias y estaba insultando a los dioses. Entonces era algo que iba en contra de todo lo que él quería. Pero también sentía una admiración muy grande por los musulmanes, porque cómo aguantaban, cómo se mantenían firmes a pesar de todas las torturas, las persecuciones. Ellos se mantenían perseverantes. Una vez el profeta, que la pasa con él, hace una súplica y dice: Allah, por favor, fortalece el Islam con uno de los dos Omar, el que sea más amado para ti. Uno de ellos era Omar ibn al-Khattab, el otro era Abu Jahl, que también se llamaba Omar. Entonces Allah respondió su súplica y el que recibió esa bendición fue Omar ibn al-Khattab. Pero ¿cómo fue la conversión? Aquí es donde se pone interesante. Una de las costumbres que tenían los incrédulos en aquel tiempo era que cuando el profeta, que la pasa con él, se ponía a rezar de noche en la Kaaba, él se ponía a recitar el Corán. Y ellos se escondían o se paraban cerca de él escondidos para escuchar la recitación del Corán. A ellos les gustaba, a ellos les impresionaba, les parecía algo muy, muy, muy grande, muy fuerte. Y a veces se encontraban entre ellos, como que se descubrían y se reprendían, se reclamaban. O sea, le decían: ¿qué haces tú aquí? Tú no tienes que estar acá, tú no tienes que estar escuchando. El otro le decía lo mismo. Después decía: ya no vamos a venir más. Pero solían volver nuevamente y ellos se quedaron escuchando la recitación del Corán. O sea, les gustaba escuchar como el profeta, que la pase con él, recitaba el Corán. Una vez Omar hace lo mismo, pero él se esconde detrás de la tela de la Kaaba. La Kaaba tenía una tela que la cubría, y él se esconde detrás de la Kaaba y queda al frente del profeta. O sea, estaba la Kaaba acá, Omar estaba pegado a ella y el profeta estaba a una distancia corta rezando. Y mientras rezaba estaba escuchando lo que el profeta, que la pasa con él, recitaba. Él estaba recitando la sura 69, se llama Al-Haqqa, la verdad. Escúchenla en árabe y es muy bonita, es muy, muy linda la sura. Y Omar, cuando la escucha, se queda escuchándola y se queda sorprendido por la recitación. Esa sura es una sura que tiene mucho parecido a una poesía. Casi todos los versículos terminan igual. O sea, terminan con el mismo, parecer a versos. Entonces Omar se queda escuchándola y de repente él piensa, no es que lo dice, él piensa y él dice: él es un poeta, o sea, esta es una poesía. Y el versículo que recita el profeta, que la pasa con él, dice: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Y esto no es la palabra de un poeta, que poco es lo que creen. Entonces Omar se sorprende porque él está pensando que él es un poeta, y lo que recita el profeta, que la pasa con él después de eso, de lo que él piensa, es: esta no es la palabra de un poeta, que poco es lo que creen. Luego Omar se sorprende y dice: él es un hechicero, él adivinó lo que yo estaba pensando, es un adivino. Y el siguiente versículo que recita el profeta, que la pasa con él, es: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Y esta no es la palabra de un hechicero, que poco es lo que reflexionan. Es la palabra del Señor de los mundos, es la revelación del Señor de los mundos. Entonces Omar dice: en ese momento el Islam entró en mi corazón, en ese momento la fe entró en su corazón,
pero no se hizo musulmán inmediatamente, sino que pasaron otras cosas, pero eso ya se las cuento la otra clase, inshallah. No es lo mismo, hay personas que se hacen musulmanas y después se hacen creyentes, hay personas que se hacen creyentes y después se hacen musulmanas, y hay personas que se hacen musulmanas pero nunca se hacen creyentes. Eso es, no todas las personas tienen la fe en su corazón. Bueno, ya con esto terminamos por hoy. Inshallah, si nos vemos el otro jueves, espero que todo salga bien para que se pueda hacer la charla normalmente. Y el jueves inshallah seguimos con más historias o vemos otro tema, depende de lo que digan las personas. Nuevamente cualquier buena palabra, cualquier acierto que se haya dicho acá viene únicamente de Allah y solamente a él, únicamente a él se le agradece. Cualquier error es de mi parte y del Shaitán. Soy su hermano en el Islam, Suleiman. Cualquier duda, pregunta, déjenla en los comentarios y yo se las respondo luego, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.